Hola, bienvenidos a Construyendo Futuro, nuestro segundo episodio del podcast de Seranco. Vamos a seguir hablando de cómo convertir la visión en la ejecución de un gran proyecto urbano. Porque siempre lo decimos, pero una ciudad no solo se consigue transformar a través de un plan urbanístico, de planeamiento urbanístico, se consigue transformar también fundamentalmente cuando confluyen visión, suelo, financiación, gestión pública y privada, inversión privada y capacidad real de ejecución, ¿verdad? Y eso es un poco, en ese punto es en el que se encuentra ahora uno de los grandes proyectos, por no decir el gran proyecto urbano de regeneración de Europa en este momento, ¿no? Que es Castellana Nuevo Norte. Lo cierto es que estamos en el momento en que se ha pasado a la fase de ejecución, de gestión. Castellana siempre ha sido una especie de aspiración de Madrid, ¿no? La conversación que siempre ha habido durante décadas en Madrid, a ver cuándo arranca, bueno, pues no solo ha arrancado, sino que ya ha comenzado la fase de ejecución. Y para hablar de todo esto, tenemos hoy con nosotros a José Ignacio Morales Plaza, CEO de CREA Madrid Nuevo Norte. Nacho, bienvenido. Muy buenos días, Marcos, y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por hacernos un hueco para hablar de cosas muy interesantes. Porque, lo dicho, Madrid Nuevo Norte es un proyecto que va a cambiar cómo los madrileños entienden Madrid. Es un proyecto que va a hacer de Madrid una ciudad, si no diferente, porque siempre los grandes proyectos tienen que procurar mantener la identidad de la ciudad, pero sí, desde luego, muy distinta en cuanto a la forma de vivirla. Nacho Morales pues, tiene una trayectoria que es muy curiosa porque es muy extensa. Has tocado muchos palos. Yo creo que, de hecho, el que hayas acabado pilotando este grandísimo proyecto es un poco la evolución natural de tu trayectoria, ¿no? Porque tú tienes un perfil financiero, tienes un perfil de promotor residencial, tienes el perfil de profesor también, inversión. En fin, son muchos perfiles. Has sido CEO de Viacelere, una promotora residencial, director de Sener, director corporativo. Eres profesor de CUNEF, del Instituto Español de Analistas Financieros, del Instituto de Empresa. Has fundado un gran vehículo financiero como Terrano Capitales, ¿no? Sí, así es. Terrano Capital. Y esa era mi primera pregunta, es decir, ¿cuál es el hilo conductor de tu carrera? O si quieres, ¿qué pesa más en todos estos perfiles de tu carrera? Pues mira, Marcos, yo creo que el denominador común probablemente sea la gestión, ¿eh? Entonces, la gestión se puede aplicar a muchos cambios, a muchos ámbitos dentro de la empresa, ¿no? Efectivamente, yo empiezo mi carrera en el mundo más puramente financiero, se extiende en la parte de Sener, donde empiezo como director financiero durante 10 años, y luego paso a hacer más estrategia y desarrollo de negocio, ¿no? Y acabo el mundo inmobiliario un poco precisamente para intentar preparar una compañía como era Viacelere para su salida a bolsa, ¿no? En ese momento se cierran los mercados, eso ya no es posible, y al muy poco tiempo de incorporarme como director financiero, tomo el puesto de consejero delegado, y a partir de ahí mi vida se vincula al mundo inmobiliario, al mundo de la construcción, de lo que estoy muy contento de decirte, ¿no? Y claro, porque ¿cómo se cambia, o si es que se cambia la mentalidad? Porque claro, el producto final, cuando tú diriges o pilotas una gran promotora residencial, es la tan necesaria vivienda, ¿verdad? Y sin embargo, el producto final en un gran proyecto urbano como CREA Madrid Nuevo Norte, el producto final es la propia ciudad, ¿no? La ciudad en sí misma. Eh, ¿Tu forma de dirigir o de gestionar cambia o es un poco una evolución? Sustancialmente te diría que no. Fundamentalmente porque me dedico a dos cosas, que una es gestionar personas, donde yo creo que cuando uno desembarca en un proyecto, al final uno es
una gota en un mar de gente que lleva trabajando en ese proyecto y que tiene mucho más conocimiento específico, con mucha más capilaridad del que tienes tú, con lo cual me dedico a gestionar personas para alinearlas y te diría que ahí pues fácilmente le dedico el 80% del tiempo es estar con personas y luego te diría que ejecución, y ejecución en el sentido de hacer que las cosas pasen, ¿no? Y ese denominador común te diría que lo puedo aplicar de forma indistinta a mi etapa de Sener, a mi etapa de Viacelere, a mi etapa de Terrano o a mi etapa de más reciente de Crea Marino Norte, ¿no? No pretendo yo ser el que más ni el que mejor conocimiento tiene las cosas, porque eso sería absurdo, ser un acto de arrogancia absolutamente impropio, ¿eh? Oye, y después de tantos años, de décadas, de estar pensando, imaginando, porque Madrileño Norte lleva en el imaginario colectivo de los 34 madrileños, años. efectivamente, eso, que es un largo camino. eh, ¿En qué momento estamos ahora realmente? O sea, cuéntanos un poquito cuál es el momento de Madrileño Norte y cuáles son los pasos inmediatos. Te diría que estamos en un momento muy dulce, porque de verdad sí lo creo. Y lo creo porque, como tú bien dices, la maduración de un proyecto de esta magnitud, pues hombre, uno ya asume que es un proyecto faraónico en extensión y por tanto que lleva mucho tiempo. Pero mucho tiempo es muy difícil pensar que alguien pueda apoyar 34 años un proyecto. A mí lo que han hecho, vamos a decir, los accionistas de CREA me parece un acto heroico, ¿no? No debería ser así, ¿no? Que un proyecto, aunque sea complejo y aunque sea muy grande, consumiera tantos años, ¿no? Dicho lo cual, después de tantos años, en el mes de abril arrancamos las obras del primer ámbito, que es el de las tablas oeste, ¿no? Hemos arrancado un poco con las demoliciones, seguirá a continuación la obra pura y dura de urbanización y no dentro de mucho arrancará la obra de edificación residencial y la edificación de los suelos terciarios, ¿no? En ese sentido diría que es un momento muy dulce porque por fin movemos Crea Madrid Nuevo Norte del mundo de lo intangible, del mundo del plano, al mundo de la obra, al mundo de lo que es la ejecución pura y dura, ¿no? Y en ese sentido es un momento, yo diría, muy feliz para todos los que llevan allí tantos años trabajando y también de una enorme responsabilidad porque, como tú dices, todos pensamos que lo que hacemos en CREA es algo más que tener un trabajo, ¿no? Nosotros construimos, vamos a decir, un Madrid del futuro y eso te carga de responsabilidad. Además, es un proyecto en el que no solo por lo que implica para la ciudad, no solo por las viviendas que se van a poner en carga, que se van a poner en valor en el ámbito, sino por todo lo que conlleva, por lo de cerrar la famosa brecha. O sea, desde el punto de vista infraestructural, la obra es muy, muy grande, ¿no? Sí, sí. O sea, al final nosotros lo percibimos mucho más casi como un proyecto más de infraestructura que inmobiliario puro y duro, ¿no? ¿Y por qué? Eso tiene una razón de ser. Uno, efectivamente, tú señalas, oye, es una obra, una extensión, hablamos de 2,5 millones de metros cuadrados, hablamos claro, son 250 hectáreas, ¿no? Y oye, es que estos 250 Bernabéus, en la parte verde, entonces es una extensión enorme en el corazón de Madrid, porque el norte es una parte muy importante de la dinámica de la ciudad y además yo diría que lo que actúa como core de toda toda esa actuación es la propia estación de Chamartín, que es un pulmón y un hub de transporte para toda la ciudad. Y si lo es hoy, que es una estación tremendamente operativa, imagínate lo que estamos construyendo y la importancia que va a cobrar Chamartín. Yo creo que poca gente sabe que Chamartín ha ampliado de 15 a 24 andenes. Es casi duplicar el tamaño, ¿no? Cuando termine todas las actuaciones en torno a la estación de Chamartín, que afectan muchas de ellas a Madrid Nuevo Norte, pues yo creo que será, yo creo no, sé que será la cuarta estación de tren más importante de Europa, solo detrás de Roma Termini, de la central de Múnich y la del norte de París. Hablamos de una gran infraestructura ferroviaria. La complejidad de este proyecto, aparte del tamaño, te la da la naturaleza de regeneración. ¿Eso qué quiere decir respecto a un desarrollo, una promoción residencial en un nuevo desarrollo? Pues que estás operando sobre un suelo que ya tiene vida, que tiene actividad, ¿no? Y eso añade mucha dificultad, ¿no? Y no puedes tocar determinadas infraestructuras porque son operativas, no puedes interferir en el normal desarrollo de otras. Bueno, eso le da, yo diría, una complejidad extra. Y cuando te planteas la ejecución, o sea, cuando te planteas la gestión, cuando tienes un equipo profesional compuesto por gente tan diversa, ¿no? Porque al final
ahí tienes todas las profesiones y además creo que como debe ser, ¿no? Porque un gran proyecto no puedes hacerlo depender de ingenieros nada más o de Totalmente de gestor acuerdo. jurídico nada más, sino que tiene que ser un equipo que Sí. funcione muy cohesionado. La gestión de ese equipo, ¿te plantea algún reto que antes no hubieras tenido? Bueno, me plantea muchos retos. Yo te diría además que es un proyecto que tiene funciones únicas, ¿no? Yo es la primera vez que me enfrento a un proyecto en el que, por ejemplo, tenemos un equipo muy importante de acción social, o tenemos un equipo muy importante de movilidad, o un equipo tremendamente importante de sostenibilidad. Aparte, por supuesto, de todas las funciones lógicas que puede tener, vamos a decir, una empresa dedicada al mundo de la construcción o el mundo inmobiliario, ¿no? Entonces, yo diría que parte de mi trabajo probablemente sea el tratar de combinar el peso y la importancia de todas esas actividades, llevarlas muy coordinaditas para que el producto final sea el recorte de plazos y el recorte de costes, ¿eh? Ujú. Porque coincido 100% contigo en que si llevaras este proyecto, vamos a decir, a un escenario en el que todas las decisiones fueran puramente técnicas y muy por encima del resto de naturaleza, ¿no? O puramente jurídicas por delante de otro tipo de decisiones, pues probablemente nos estaríamos equivocando, ¿no? Sería un proyecto que tendría un crecimiento asimétrico y por tanto enfrentaría muchas más dificultades que esa coordinación, vamos a decir, un poco más equilibrada. Nacho, cuando uno gestiona un proyecto tan grande, eh, y eso lo conoces, porque como yo he tenido la fortuna de coincidir contigo profesionalmente en otros ámbitos, eh, siempre hay cosas, quiero decir, la misma dimensión del proyecto te genera sospechas en la ciudadanía, es decir, ¿y esto? Y cómo sí? ¿Y cómo no? ¿Cómo se construye la legitimidad social en un proyecto de esta magnitud? Tampoco es que tú hayas gestionado proyectos precisamente pequeños, es decir, Marcos, pero la diferencia probablemente de Madrid Nuevo Norte reside en el hecho de que se ha trabajado mucho el entorno, en un sentido muy amplio. Es decir, claro, al final el primer ámbito en el que estamos, las tablas, pues las tablas no dejamos de estar haciendo una actuación que consiste en desplazar todo el ámbito de las tablas, una manzana digamos, hacia el sistema general ferroviario, hacia las vías del tren, para entendernos, ¿no? En un barrio que está absolutamente consolidado, que está operativo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, lo que hemos hecho es comunicar muchísimo a los vecinos qué es lo que estamos aportándole, qué es lo que estamos haciendo para generar valor, ¿no? Estamos dotando unas infraestructuras increíbles que permiten coser el este con el oeste. Hay 5 puentes, túneles y pasarelas peatonales. Estamos dando acceso a esos vecinos, por poner ejemplo, a unas infraestructuras de metro y cercanías que no tienen si no es a través de la actuación de Madrid Nuevo Norte, ¿no? Y yo creo que también se trata de comunicar muy bien cuáles van a ser un poco las ventajas que esos vecinos van a tener, y eso ayuda mucho a que entiendan que es muy difícil hacer una tortilla si no se rompen huevos, ¿no? Es decir, que Yo en el lo- camino de la obra va a haber alguna dificultad y en el camino a la obra va a haber algún inconveniente. Aún así, hemos llenado todo ese barrio, las tablas, de medidores de polvo, de ruido, etcétera, etcétera, para tratar también un poco de controlar un poco nuestra propia actuación y que no tenga un nivel de interferencia en la vida de los vecinos que sea, vamos a decir, de difícil digestión. O sea, que tenéis procesos de participación Muy muy consolidados, consolidados, muy ¿verdad? consolidados. Y esos procesos de participación imagino que los evolucionarán con el proyecto. Es decir, Absolutamente, absolutamente. Yo creo que el nivel de complejidad que tiene una actuación en el ámbito, vamos a decir, de Agustín de Foxá, mm, que es en el fondo es nuestra columna vertebral, especialmente cuando piensas en Estación de Chamartín o en Centro de Negocios, y el número de personas viviendo que pueden estar afectadas por las obras se multiplica por 10, ujú. ¿no? La parte de Malmea quizás es un poco más industrial y tiene menos vecindario sufriendo el polvo y el ruido, pero por supuesto que vamos a ir eh, dando mucha visibilidad a cuáles son todas las cosas que a través de este gran proyecto de infraestructura podemos ir generando, podemos ir construyendo y por tanto podemos hacer partícipes a los vecinos de todas las ventajas que tiene ese ejercicio de creación de infraestructura. Y Nacho, ¿cómo se financia un proyecto así? Es decir, porque Es una muy buena efectivamente, pregunta. La sí, financiación de este proyecto es... antes me refería a que la actuación de los accionistas ha sido un poco menos que heroica, ¿no? Y me ratifico en ello, porque, como tú sabes, en este ciclo económico, después de nuestra gran crisis de 2007-2008, viene todo un
proceso de digestión de activos y un cambio, yo diría, radical en la política de concesión de créditos del sistema bancario, que hace que hemos arrancado este ciclo, este nuevo ciclo, pues sin ningún tipo de financiación para el mundo del suelo. No hablo ya solo de CREA o de Madrid Nuevo Norte, ¿no? Me refiero a que el sector inmobiliario ahora mismo todo lo que hace en torno al suelo lo tiene que hacer con equity, ¿no? Que como todos sabemos es un recurso que es el recurso más caro que la deuda, porque es el recurso que más riesgo asume, ¿no? Y por tanto, pues exige un sacrificio y un músculo y una capacidad financiera que en un proyecto de estas dimensiones está al alcance de muy pocos jugadores, la verdad. Siguiendo hablando un poco de gobernanza y de colaboración público-privada y demás, em, estamos haciendo o llevando a cabo o poniendo sobre el papel o poniendo en valor una colaboración pública o privada real en Madrid en general y en Castilla y Norte en particular, efectiva, es eficaz. O sea, yo creo que un proyecto de estas dimensiones y esta complejidad, si no existe un convencimiento y una interiorización por parte de todos los jugadores de que este es un proyecto que tiene muchos beneficios sociales, muchos beneficios para la ciudad y que por tanto la colaboración público-privada tiene más sentido que nunca, es que si no tienes ese convencimiento este proyecto no sale adelante, ¿no? Yo creo que gran parte de la dificultad que ha tenido viabilizar esto después de 34 años viene por el hecho de que pues esa colaboración público-privada no estaba suficientemente engrasada ni suficientemente, vamos a decir, dinamizada, ¿no? Donde parecía que era en el pasado este proyecto como yo diría, los grandes desarrollos en general de las grandes ciudades, ¿no? ¿Por qué proyectos como el Sudeste o como otros desarrollos han llevado 30 años en su maduración, en su consolidación? Bueno, porque yo creo que muchas veces esa colaboración público-privada tan necesaria para llevar adelante este tipo de proyectos, pues no existe un convencimiento de las dos partes, ¿no? Yo creo que cuando ese convencimiento llega y llega ese compromiso, porque no solo es convencer, es comprometerse con empujar ese proyecto y para hacerlo realidad, a partir de ahí esa colaboración público-privada funciona y funciona muy bien, la verdad, ¿eh? También digo que en el caso de Madrid vivimos en un oasis de estabilidad Un buen momento, sí. regulatoria, es un momento muy dulce para la ciudad, hay mucho crecimiento, no solo económico, sino de población. Ese es un momento en el que además el timing ha acompañado mucho. Volviendo un poco a la ejecución, a lo que es la obra, porque efectivamente lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Después de tantos años hemos conseguido por fin que todo esto se materialice y que haya ejecución por fin, ¿no? ¿Hasta qué punto consideras que el prestigio de un gran proyecto como el que lideras puede depender o depende también de estas constructoras que hay detrás, de su capacidad de ejecución real, de su bien hacer, de su compromiso con el plazo, porque tú lo has dicho, que el plazo al final en un proyecto de esta magnitud es absolutamente esencial? ¿Hasta qué punto consideras que puede depender el prestigio de esa construcción? Bueno, total y absolutamente, no solo el prestigio, sino la propia viabilidad del proyecto. Es decir, yo necesito tener unos partners, unos socios del lado de la construcción que sean capaces de entender un poco el nivel de exigencia que tiene este proyecto desde el punto de vista de las administraciones públicas, desde el punto de vista, vamos a decir, de los vecinos, del entorno, del ámbito, que es mucho más complejo que un proyecto al uso. ¿Por qué? Por lo que decía antes al principio, ¿no? Que es un proyecto de regeneración, por tanto estás operando sobre unos suelos que tienen una actividad económica, social, tienen su propia vida, ¿no? Luego el nivel de interferencia que puedes tener sobre un ámbito de este tipo debe ser el menor posible, ¿no? ¿Qué necesitas? Pues evidentemente tener socios en el mundo de la construcción que tengan claro compromiso con el plazo, compromiso con el coste, por supuesto, compromiso con el respeto un poco a la infraestructura en la que están operando y compromiso, por supuesto, también con todos esos estándares tan altos que nos fijamos a nosotros mismos de poca, vamos a decir, interferencia en la vida de los vecinos, en la vida de los barrios en los que estamos operando, que no son pocos. Desde luego. Hablábamos también, Nacho, al principio de identidad, de Madrid, de la ciudad de Madrid. Mm, ¿Qué tiene que hacer Madrid para, con los proyectos urbanos, urbanísticos tan importantes que están desarrollándose en la actualidad,
en los cuales, por supuesto, el norte, Castellana, crea Madrid Nuevo Norte, está haciendo un trabajo extraordinario y va a modificar la faz de la ciudad. ¿Cómo crees que tiene que ser esa ciudad que está creciendo de esta manera para que no pierda su identidad? Sí, yo creo que el crecimiento tiene que ser perfectamente compatible con el respeto al ADN. Madrid es una ciudad muy especial y eso no lo digo yo, sino que lo dice un poco el nivel de atracción de inversión, el nivel de atracción de empresas, el nivel de atracción de talento que gira en torno a Madrid en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer ese crecimiento futuro? Que lo necesita, ¿no? Yo creo que es garantizar que se ponen los medios para que esa identidad no se pierda, haciéndola compatible con el hecho de que tenemos un aumento de población, por ejemplo, en la ciudad de Madrid y en su casco urbano, vamos a decir, extendido, absolutamente brutal. Pocas ciudades aguantarían un crecimiento sin tener dificultades enormes de movilidad, sin tener dificultades enormes de vivienda. Entonces, lo que está haciendo Madrid en ese sentido, yo creo que es lo correcto, es tratar de aumentar el tamaño porque la ciudad lo necesita, pero sin transformar Madrid en una cosa que no sería Madrid. ¿Cómo ves a Madrid en 2040? Pues en 2040, déjame que eche números, pero yo en 2040 veo ya las obras de Madrid Nuevo Norte prácticamente acabadas. Veo un Madrid mucho más cosmopolita, veo un Madrid mucho más, vamos a decir, consolidado en el ranking de las ciudades absolutamente top a nivel mundial, ¿no? Yo creo Más que metrópoli, quizá, ¿no? mucha más metrópoli, probablemente un skyline mucho más poblado que el que tenemos ahora. Una cosa que siempre me divierte mucho, tú te acercas casi prácticamente desde cualquier carretera, te vas acercando a Madrid y lo único que ves son en el fondo las 4 torres, ¿no? Que la quinta, de hecho, depende de dónde vengas, apenas se ve o está bajo la sombra de alguna de las 4, ¿no? A mí me gustaría pensar en Madrid con un skyline mucho más, vamos a decir, poblado, porque significa que habremos construido un Madrid que habrá traído mucha más empresa, habrá traído mucho más talento, habrá traído mucha más riqueza. Me gustaría pensar en esos términos, ¿no? Y el 2040, pues también, no sé si seré abuelo o no, pero me encantaría pensar que puedo coger a mi nieto de la mano, darme una vuelta por lo que es hoy Madrid Nuevo Norte y tener la sensación de, oye, a esto, contándole a mi nieto, el abuelo ha contribuido un poco a hacer esto medianamente bien, ¿no? Seguro que Ojalá. sí, seguro que sí. Además, tú bien sabes que una de las grandes satisfacciones de pilotar un proyecto como el que estás liderando es precisamente esa, ¿no? Ver el resultado, verlo materializado. O sea, hay pocas satisfacciones mayores profesionalmente puede tener uno, desde luego, que se dedique a esto. Para todos los que trabajamos en CREA, desde luego lo que sentimos es que este es un proyecto con propósito. No es un trabajo más, es un proyecto de esos trabajos donde dices, oye, si hago lo mío bien, aquí puedo dejar huella, ¿no? Y la verdad es que eso pues, te genera un sentimiento un poco de pertenencia, te genera también una cierta sensación de orgullo, pero también, obviamente, te carga de responsabilidad, ¿no? Hay que hacer las cosas bien. Muy bien, Nacho, pues hasta aquí un poco nuestra conversación con Nacho Morales hoy. Yo, desde luego, desde Seranco celebramos con vosotros este arranque. Es una gozada, porque podríamos hablar con otras palabras, pero es que literalmente es una gozada ver que Madrid Nuevo Norte ya está en marcha, ya está funcionando, que en 2040 vamos a dar un paseo por allí, ya iremos de cañas. Y hasta aquí el segundo episodio de Construyendo Futuro. A los que estáis detrás escuchándonos o viéndonos, muchas gracias por todo y nos vemos muy pronto en el episodio 3. Gracias, Nacho, gracias. Muchas gracias, Marcos. Gracias.